La vida en las ciudades romanas. Roma es la capital económica más importante de la antigüedad. Contó con centros de comercio, actividades económicas y grupos sociales. Dentro los elementos de una ciudad romana están las murallas, que estas fueron construidas con bloques o cimientos de piedra que además protegían de las invasiones bárbaras, con templos donde guardaban la estatua al dios que rendían culto. Los foros era el centro de la ciudad. Estaba rodeado de tiendas y edificios públicos. El circo, donde se celebraban las carreras de carros tirados por los caballos. Los acueductos era la vía para llevar agua a las ciudades. El arco de triunfo, las conmemoraciones de las gestas y batallas militares, los anfiteatros, donde celebraban juegos y luchas entre gladiadores. Las ternas eran el lugar preferido de los romanos. Aquí tomaban baños y hacían gimnasia. Los teatros, a los romanos les gustaban mucho las comedias. En resumen, estas son las características de una vivencia en una ciudad romana. La sociedad romana. Como toda civilización antigua, Roma también tuvo una sociedad jerarquizada. La pirámide social estaba conformada a la cabeza por los patricios, seguido de los clientes. Debajo de los clientes estaban los plebeyos y finalmente estaban los esclavos. Los patricios y los plebeyos eran considerados ciudadanos libres y con derechos. Dentro de algunas características de los patricios, estos poseían tierras y ganado, también poseían esclavos. Rendían culto familiar, además de organizarse en genes. Ellos podían acceder a cargos políticos como ediles, cuestores, pretores y también podían ser cónsules. Los plebeyos eran generalmente comerciantes y artesanos, pequeños propietarios agricultores, también podían acceder en la pirámide y transformarse en esclavos por sus excesivas deudas. Los extranjeros y esclavos no eran considerados ciudadanos, tampoco tenían derechos ni libertades. Las mujeres dependían de un hombre, no tenían los mismos derechos, además que no podían participar en la política. La religión romana. La mitología romana tuvo origen y equivalencia en los dioses griegos. Los dioses romanos estaban divididos en dos grandes grupos. Los dioses del Estado, considerados los dioses más poderosos, Júpiter, Juno y Minerva, y los dioses domésticos, llamados Lares, Manes y Penates. Dentro la adopción de los nombres de los dioses griegos, tenemos a Hera, adopta el nombre de Juno, que es la diosa de la familia. Zeus adopta el nombre de Júpiter, que es el dios de los dioses. Atenea adopta el nombre de Minerva, que es la diosa de la sabiduría. En lo general, los dioses romanos pasan a tener nombres de los planetas, como Poseidón adopta el nombre de Neptuno, que es el dios del mar. Hades adopta el nombre de Plutón, que es el dios del Averno y del infierno. De esa manera, los dioses griegos van adoptando distintos nombres, pero en realidad son los mismos dioses griegos. Años más tarde, Roma pasa de ser una religión politeísta a una religión monoteísta. Esto gracias al cristianismo. En el año 380 después de Cristo, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano de Oriente, por decreto del emperador Teodosio. A
Aportes culturales de la civilización romana. La civilización romana es la base de muchas culturas de la actualidad. La huella que dejó en los territorios que conquistó permanece aún, a pesar del paso de los siglos. La arquitectura romana. Dentro de la arquitectura están los edificios públicos urbanos, como los foros, la basílica, el teatro, los anfiteatros, el templo, las ternas y los circos. En las obras públicas que nos dejaron los romanos están los puentes, las calzadas, los acueductos y las cloacas. En los edificios conmemorativos, estos sirvieron para conmemorar o recordar algún acontecimiento importante. Fueron los arcos de triunfo y las columnas conmemorativas. Las viviendas, con un estilo particular, como la casa con atrio, que era una vivienda urbana de un solo propietario, donde las habitaciones se disponían en torno a un patio central. Las ínsulas eran casas plurifamiliares con varios pisos, con un patio central normalmente de alquiler y destinada al propietario urbano. Las villas, que eran haciendas fuera de las ciudades, pertenecientes a las clases de la aristocracia o a las familias adineradas. Otro delegado cultural de Roma fue el latín. Esta era la lengua oficial del imperio y es la base de muchas lenguas europeas actuales, como el castellano, el francés, italiano, portugués, catalán, etc. El derecho romano son leyes escritas en las que se establecían los derechos y deberes de los ciudadanos. Muchos de sus principios están todavía hoy en vigor en Europa. El cristianismo nació de una escisión del judaísmo y se extendió con rapidez. Fue perseguida y prohibida hasta el año 313 después de Cristo. En el año 380 se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano de Oriente. Los números romanos. Fueron utilizadas 7 letras mayúsculas para describir los números. Los números se escribían combinando las letras. Sin duda alguna, la civilización romana dejó una importante huella en la historia de la humanidad. Estos hicieron una síntesis de todos los aportes de la antigüedad.